Amén. Bendiciones, hermanos. Aquí estamos nuevamente para meditar la palabra juntos. Y bueno, gracias a Dios que están aquí. Y también damos la bienvenida a los hermanos que están en la transmisión, también escuchando el mensaje. Que sea Dios hablándonos a nuestra vida. Vamos a leer nuestro pasaje, Romanos, capítulo 11. Romanos 11, verso 13, vamos a leer. Amén, dice así: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Es lo que está diciendo Pablo. En la mañana estábamos con mi esposo, mi esposo estaba en internet y estaba viendo unos comentarios y hablaban de los pastores. Y hablaba de una pastora que dice que esta pastora se hizo atea y entonces ya no puede ser pastora, ¿verdad? O sea, muchos le dicen no y trataron de quitarla, ¿no? De que ya no sea pastora, pero tiene muchos seguidores. Entonces, esa mujer sigue siendo pastora, entre comillas, ¿no? Pero sigue siendo pastora. Y luego hablaba de otros pastores, de un pastor que dice que se hizo modelo, o sea, dejó el pastorado y mejor se fue a modelar, ¿sí? Y luego dice que hacen una encuesta, es mucho, pero solamente le voy a decir un poco, porque en realidad yo me cansé. Porque dice que también hay pastores, hicieron una encuesta y los pastores les preguntaban, ¿por qué? ¿Por qué eran pastores? Y unos decían, varios dijeron que era por el dinero. Y otros porque es lo único que saben hacer, no saben hacer otra cosa. Entonces, ¿de qué van a vivir? Entonces, por eso son pastores. Luego otros decían que, les preguntaron, les hacían la encuesta, ¿cómo leen la palabra? Y muchos contestaban y decían que ellos solamente leen la palabra para formar su mensaje, para dar un mensaje al pueblo. Solamente para eso van a la palabra. Yo me enojé y de hecho ya no quise seguir escuchando, porque sentí lástima ajena, la verdad. Porque dije, ¿cómo puede ser eso? O sea, que mi pensamiento no cabía que haya ese tipo de gente que esté jugando con el evangelio. Pero ¿por qué hacen esto? Muchas veces porque no tienen conocimiento de la palabra. Contrario de lo que acabamos de leer, ¿verdad? Que dice Pablo, que él hace honor a su ministerio, predicándole a los gentiles, porque a eso fue llamado. Pero es completamente contrario a lo que yo estaba escuchando en la mañana. Me fui a seguir acomodar el tema y me quedé eso en mi mente y dije, ¿cómo vi a Pablo? Cuando ya estaba armando el tema, decía, con sobrada razón Pablo utiliza 11 capítulos para hablar sobre la justificación, sobre la obra de Cristo. Y Pablo va a estar enfocándose ahora en este capítulo 11 hacia los gentiles. Y va a estar diciendo que él es apóstol de los gentiles y honra su ministerio. Para que entremos al tema, vamos a orar, hermanos. Bendito Dios glorioso, en esta hora te damos gracias por este momento que nos das de poder estar juntos con mis hermanos, Señor. Padre, podemos ver, Señor, cómo vive el mundo y muchos, Señor, se están yendo hacia allá. Pero, Padre, en esta noche queremos escuchar tu voz y queremos poner cartas en el asunto, en las cosas que aún faltan porque sean ordenadas en nuestras vidas y que tomemos en serio, Señor, esta obra tan maravillosa que tú viniste a hacer. Que realmente seamos movidos hacia esa meta, Padre. Dios, nos ponemos en tus manos y rogamos que tu palabra cumpla su propósito. En el nombre de Jesús.
Espíritu Santo, eres bienvenido. Muchas gracias. Amén. Bueno, entonces ahora sí, vamos a los pasajes. Y vamos a leer nuevamente ese verso, el 11:13. Dice, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles. Honro mi ministerio, dice, ¿verdad? Este verso, hermanos, lo vamos a ver más claramente en los versos 17 en adelante, porque aquí Pablo está diciendo claramente que le está hablando ¿a quiénes? A los gentiles, porque a vosotros hablo gentiles, ¿verdad? Claramente se está especificando hacia quién se está dirigiendo. A ustedes les hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, dice. Estos versos están más claramente en el verso 17 en adelante, hablándole a los gentiles. Dice así, lo vamos a leer. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad, la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Hasta ahí lo dejamos. Pablo dice que se está dirigiendo hacia los gentiles y les está diciendo que estos gentiles, en este entonces, hermanos, era la carta hacia Pablo, hacia los romanos, pero ahora es a nosotros. Nosotros somos gentiles. Ahora nos está hablando a nosotros y nos está diciendo quiénes somos. Dice que somos olivo silvestre y dice que fuimos injertados en esa raíz de la rica savia del olivo. ¿Quién es este? Jesucristo. Fuimos injertados en Él, ¿sí? Y ahora dice que también si nosotros pensamos que nosotros sustentamos a esa raíz que es Cristo, dice no, sino la raíz te sustenta a ti. Entonces está diciendo Jesucristo es la base, es el fundamento. Eso es lo que está diciendo. Entonces va a decir, mira en el 22, mira, pon atención, fíjate bien, pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Está diciendo Pablo a los gentiles o a nosotros. Mira bien que esa bondad de Dios fue contigo. ¿Y qué tienes que hacer? Permanecer en esa bondad. Porque si no, dice que vas a ser cortado como fueron cortados algunos judíos. Ellos pertenecían del pueblo de Dios, pero ¿qué? Fueron cortados por su incredulidad. Pero ahora dice, fíjate bien, mira, toma atención. Es como una exhortación, ¿verdad? Dios es severo con aquellos que no le creen, que no le obedecen, que son incrédulos, pero tiene bondad para ti, porque le dijimos, ¿no? Le está hablando a los gentiles, tiene bondad para ustedes. Pero está poniendo de ejemplo, así como ellos fueron cortados, ustedes también serán cortados si no permanecen en esa bondad, en esa amabilidad, en esa misericordia de Dios. En el verso 25 dice,
Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogante en cuanto a vosotros. O sea, Pablo, ¿qué es lo que no quiere? Que sean arrogantes, que ignoren ese misterio, de qué manera ellos fueron injertados en ese olivo. Que se den cuenta que no eran nada, eran silvestres, era un olivo silvestre, no sirve para nada. Pero dice, pero ustedes fueron injertados. Entonces no quiero que conozcan este misterio, pero también quiero que no se hagan arrogantes. Luego, hermanos, en el verso 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador. ¿Quién es el libertador? Pablo está citando Isaías 59:6. ¿Quién es el libertador? Jesús. Jesús es el libertador. Y dice que, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite su pecado. Yo voy a quitar sus pecados, dice. ¿Cuándo? Cuando venga el libertador. Pero Pablo está siendo bien específico, que aunque ellos, si no permanecieren en la incredulidad, dice en el 23, serán injertados. ¿Qué significa esto? Serán perdonados. ¿A través de qué? A través de ese libertador que viene a hacer ese pacto de sangre que hizo Jesús en la cruz. Y a través de eso, ¿qué hace? Perdona. Y aquí dice, en el 23 es muy claro, que si ellos no permanecen en su incredulidad, Dios es poderoso para volverlos a injertar. Pero esta misma bendición que está hablando aquí, que es para los judíos, habla también que es para nosotros, en el 31. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. O sea, esa misericordia que alcanza a Israel, esa misericordia también nos alcanza a nosotros. Es lo que está diciendo. Pablo está enfocándose en este momento ¿hacia quién? Hacia los gentiles. Aunque también le ha estado hablando a los judíos, ¿verdad? Pero aquí dice que a los gentiles. Entonces nos está diciendo que esa misericordia que salvó a los israelitas, o que va a seguir salvando a los israelitas, también esa misericordia va a seguir salvando a los gentiles. Eso es lo que dice Pablo. En el capítulo 15 también Pablo va a estar haciendo mención hacia los gentiles también. Y dice que su carta que ha escrito, vamos a ver en el 15, bueno, de hecho desde el capítulo 15, verso 7 en adelante, va a estar hablando de los gentiles, que los gentiles van a adorar a Dios, que los gentiles se alegren con el pueblo de Dios, y otra vez que levantará a regir a los gentiles esperan en Dios. Entonces va a estar hablando de los gentiles, pero quiero mencionar el capítulo 15, verso 15, capítulo 15, verso 15. Dice, mas he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que Dios me ha dado, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Cuál era la intención de Pablo de estar como cuchillito de palo hablándole a los romanos? ¿Para qué? Dice, para que les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Ahí estaba Pablo hablando. Pero si nos damos cuenta, hermanos, apenas meditamos Ezequiel. ¿Y qué hace Dios también? ¿No hace lo mismo? ¿Verdad que sí? Ezequiel estuvo hablando, ilustrando, yo le decía a los hermanos, les enseñaba con manzanitas y bolitas, rueditas, como niños de primero, pero estaba ahí, siempre hablando Ezequiel, en arrepentimiento, ¿verdad? Y aquí Pablo está haciendo lo mismo, recalcando que quiénes son y quién es Dios. Eso va a estar haciendo. Si nos vamos, hermanos, al capítulo
capítulo 8. Aquí vamos a ver, capítulo 8. Vamos a ver, hermanos, ya somos santificados, ¿verdad? Fuimos justificados. Ya somos pueblo de Dios. Ahora Pablo les está hablando a los hermanos de esta manera, dándoles seguridad quiénes son en Cristo. Y dijimos, ahora esta palabra es para nosotros. Dios, ¿qué quiere? Darnos la seguridad, quiénes somos en Él. ¿Quién es Él y quiénes somos nosotros? En el capítulo 8, verso 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Habla Pablo aquí, está diciendo que el Espíritu, somos guiados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos guía y nos da entendimiento de quiénes somos, que podemos llamar a Dios Padre. ¿Sí? Él es nuestro Padre, dice. El Espíritu Santo nos anima a llamar a Dios Padre. ¿Por qué? Porque dice que fuimos adoptados y que somos guiados por el Espíritu. Pero si va en el verso 26, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Y qué más? Intercede por nosotros. ¿Ante quién? Ante el Padre. Intercede por nosotros. Mas el que escudriña los corazones, ¿quién es? Dios. Dios que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Entonces el Espíritu Santo intercede por los santos, que somos nosotros, intercede por nosotros. Si a veces hacemos oraciones mal, ¿qué hace el Espíritu Santo? Acomoda nuestra oración y lo lleva ante el Padre. Y lo acomoda de una forma que va de acuerdo a la voluntad del Padre. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Dice en el 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas, hermanos, nos ayudan a bien, aunque a veces no estamos de acuerdo. ¿Cómo Dios actúa? A nuestro parecer, no quisiéramos que hubiera sido así. Pero ¿qué dice Dios? Todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. ¿Sí? Somos llamados, hermanos. Tenemos el Espíritu Santo. Somos adoptados como hijos. Ahora podemos llamar a Dios Padre. Y tenemos al Espíritu que intercede por nosotros. Y entonces dice que nos ayuda bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es ese propósito? En el verso 29 nos lo dice, hermanos. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Este es el propósito. ¿Qué hace Dios? Primero dice que nos guía al Espíritu Santo. Luego nos adopta como hijos. Luego dice que el Espíritu intercede por nosotros. Luego dice que también nos ayuda el Espíritu en nuestras debilidades. Luego dice, nos llama santo, intercede por nosotros los santos. Luego dice que somos llamados. Y luego dice que nos conoció. Luego dice que nos predestinó.
con la finalidad que fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esa es nuestra meta, hermanos. Esto es lo que Pablo está marcando aquí. ¿Cuál es nuestra meta? Que lleguemos a reflejar la imagen del Hijo, que tengamos el carácter del Hijo. Esta es nuestra meta como creyentes. Luego dice, que lo voy a volver a leer, dice, sean hechos conforme a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué es Jesús? Dice, nuestro hermano. ¿Por qué? Porque anteriormente está diciendo que somos hijos y que podemos llamar a Dios Padre. Entonces dice, ¿quién es Jesús? Nuestro hermano. Y a nuestro hermano tenemos que parecernos, a ese hijo. Tenemos que reflejar esa imagen, ese carácter. Esto es lo que Pablo está enseñando. Luego dice en el verso 33, ¿quién acusará a los escogidos? Mira, aquí vuelve a decir Pablo, somos escogidos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Pues Dios es el que justifica. Dios nos escogió, Dios nos justificó. Dios nos conoció, nos llamó, nos predestinó. Quiere decir que estábamos en la mente de Dios con la finalidad de reflejar la imagen del Hijo. ¿Sí? Esa es la finalidad. Luego en el 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mira, hermano, de qué privilegios gozamos. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Y qué más? Intercede por nosotros. ¿Y quién más? Jesucristo está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Se había puesto a pensar de toda esta grandeza de Dios que nos permite disfrutar como hijos. Somos guiados de Dios por el Espíritu Santo. Somos adoptados. Somos muy privilegiados. Entonces, creo que debemos de ponernos a pensar. ¿Por qué a veces nuestra mente está en las cosas de este mundo? Queremos tener lo que el otro tiene, porque se le ve bonito, se le ve bien, yo quisiera uno, ¿no? Cuando no es la finalidad. La palabra dice que fuimos formados para reflejar la imagen de Dios. Fuimos predestinados para eso, para reflejar la imagen de Dios. Esa es nuestra meta, hermanos. Mire, ¿cómo éramos nosotros? Miren el capítulo 10, verso 20. Aquí Pablo va a estar mencionando también Isaías 65:1. Dice, e Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Dice que ni siquiera lo buscábamos. Dice que ni siquiera preguntábamos por Él. Mas, sin embargo, ¿qué hizo Él? Nos halló. ¿Qué más? Nos hizo sus hijos, nos llamó, nos predestinó. Cuando nosotros ni en cuenta. Entonces, aquí quiere decir que nosotros no hicimos nada para llegar a tener esa salvación. Nada, absolutamente nada, porque en el pasaje de hoy que hoy meditamos el capítulo 11 del verso 25 al 36, y aquí, hermanos, claramente está diciendo Pablo en el verso 35, ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? En otra versión dice, ¿quién le dio algo a Dios? Para que Dios diga, te voy a recompensar porque diste mucho, o porque diste esto, te voy a recompensar.
¿Quién? Esta es una pregunta retórica. Nadie. De acuerdo a lo que venimos meditando, no hicimos nada. Ni siquiera preguntábamos por Él. Ni siquiera le buscábamos. ¿Pero qué hizo Él? Nos adoptó, nos halló, nos conoció, nos eligió, nos predestinó, nos dio su espíritu para que nos vaya guiando. Y el privilegio maravilloso es que ese espíritu intercede por nosotros y Jesús también intercede por nosotros. De este privilegio disfrutamos, hermanos. Nosotros no hicimos nada. Claramente lo está diciendo Pablo en el capítulo 11, verso 35. Nosotros no hicimos nada para que fuéramos recompensados. Todo fue por misericordia. Por misericordia, por gracia. Él se dignó en mirarnos. Pero ahora va a decir Pablo, bueno, ya quedó esto en claro. ¿Quiénes son en Cristo? Que fueron atrás, a la vez pasada creo hablé de la justificación. Fuimos justificados. Y bueno, y todo el pasaje viene hablando, todos los pasajes vienen hablando de eso, de la salvación. Dice Pablo, bueno, yo ya puse todo en orden, ya les dije quiénes son en Cristo. Y también les estoy diciendo que si no permanecen en esa bondad, en esa misericordia, también pueden ser desgajadas de esa rica savia, de ese olivo, de Jesucristo. Y dice, bueno, ya les dije eso. Bueno, el capítulo 12 va a decir algo Pablo. Y eso va a estar diciendo también que nosotros como creyentes, hermanos, ¿cómo es nuestra reacción? Ya creímos, ya hemos recibido esa misericordia que nos está revelando Pablo. Pero ahora nuestra reacción como creyentes, ¿cómo tiene que ser? En el capítulo 12 es muy claro, ¿verdad? Bueno, vamos a leerlo. Dice capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estos versos yo los quise relacionar con el capítulo 6 que ya meditamos y nada más voy a agarrar unos versos por el tiempo, pero están muy claros aquí. ¿Qué es lo que quiere decir que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo? Significa que te vas a negar a ti mismo. Pero acuérdense, ¿qué dijo Pablo en el capítulo 8? Que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. No significa que va a ser fácil, por eso es necesario el Espíritu Santo. Y no significa que no va a haber esas luchas. Mire lo que dice en el 6:4. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también vosotros andemos en vida nueva. Esta misericordia lo hemos recibido de Dios. Entonces dice que ahora ¿cómo tenemos que vivir? En una vida nueva, dice, ¿verdad? En una vida nueva. En el verso 6, sabiendo esto que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Jesucristo. Para que el cuerpo del pecado sea destruido. O sea, ya ese pecado ya no debe existir. Ese pecado, dice, ya fue destruido. ¿Con qué finalidad? De que ya no sirvamos más al pecado. Ya, en la muerte de Jesucristo, en la resurrección de Jesucristo, dice, ya no podemos servir más al pecado. Porque ahora
vamos a andar en vida nueva. Eso es lo que está diciendo Pablo. Luego va a decir en el verso 12, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que la obedezcáis en su concupiscencia. ¿Qué dice? Que ese pecado tomó un gobierno en nuestra vida. Pero al venir Jesucristo y al regalarnos vida nueva, ya no estamos viviendo bajo ese gobierno. Ya no estamos viviendo bajo esa soberanía de pecado. Entonces, aquí como lo marca Pablo, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. O sea, ¿qué dice? Que esos pecados no significa que porque Cristo, el Espíritu Santo, están intercediendo, el Espíritu Santo nos guía, no significa que esos pecados no van a venir. Van a venir a querer atacarnos, hermanos. Van a querer destruirnos. Pero ¿qué dice? No le obedezcan. No le obedezcan esos deseos de la carne. Concupiscencia son los deseos de la carne. Dice, no le obedezcan porque van a venir, pero no le obedezcan porque ya no están bajo ese gobierno. El pecado ya no está reinando en ninguno de nosotros. Ahora, ¿quién reina? Jesucristo. Jesucristo reina, hermanos, en nuestra vida. Entonces Pablo está diciendo que ya no obedezcamos a esas concupiscencias. Y allá le estaba, en el capítulo 11, le estaba diciendo a los gentiles, ¿cómo les decía? Que ellos tienen que permanecer en esa bondad, porque si no, serán desgajados también. Y el ejemplo les pone, ¿no? Dice luego, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. ¿Cómo dice que tenemos que presentarnos? Como instrumentos de justicia, como vivos. Hablaba de que nosotros andamos en vida nueva, entonces nos vamos a presentar como vivos. Ya no bajo ese régimen de pecado, ya no obedeciendo esas concupiscencias. Entonces Pablo está interesado, hermanos, en enseñarle a los hermanos quién es Dios y quiénes somos nosotros y quién éramos nosotros. Pero que ahora, quiénes somos en Cristo. Ya no podemos vivir de esta manera. Por eso en el capítulo 11, verso 12, el capítulo 12, verso 1, habla de esta manera, ¿no? Diciendo, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, o sea, por esa misericordia que ustedes ya conocen, que yo ya les expliqué, que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto está relacionado con lo que Jesús dijo. ¿Quieren seguirme? Tomen su cruz y síganme, pero se tienen que negar. Niéguense a sí mismos. Así dice, ¿no? Y no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que dice, no presenten su cuerpo, no se conformen a este mundo, a los deseos de este mundo. Porque muchas veces, hermanos, a veces estamos tentados a vivir como el mundo vive. Por las circunstancias, estamos tentados. Pero ¿qué decía en el capítulo 6? Que ya no estamos bajo ese régimen de pecado. Entonces ya no podemos vivir así. Aquí Pablo está diciendo, así que ya todo lo que les he dicho, la misericordia de Dios que está en ustedes, entonces ahora, ¿qué sería? En agradecimiento. ¿Cómo tienes que vivir? O como un fruto, ¿cómo tienes que vivir? Presentando tu cuerpo en sacrificio vivo, negándote a ti mismo.
Y esto creo que va más interno, ¿no? Algo interno, algo por lo que a cada día luchamos. Cada día luchamos. A veces no es con el vecino, a veces no es con el hijo, pero a veces es interno, con el pensamiento. Y luchamos. Pero Pablo dice, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, agradable a Dios. Pablo, creo que un ejemplo muy, ¿cómo se dirá? Real que podemos ver es en la vida de Pablo, ¿no? En 1 Corintios capítulo 11, verso 1, habla de que Pablo dice que imíteme a mí como yo imito a Cristo. Entonces Pablo no está hablando algo que no ha vivido. Pablo está hablando algo que él ya vivió. Él imita a Cristo y a la hora nos manda que vamos a ser imagen del Hijo, ¿verdad? Porque ya fuimos llamados, ya estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Fuimos elegidos, fuimos escogidos. Nosotros no lo buscamos, nos llamó Él. ¿Pero para qué? Para ser movido hacia esa meta, hermanos. Ahora, concluyo con esto. Esto que Pablo está diciendo en estos versos que acabamos de meditar, que son muy pocos, esto te mueve hacia la meta de tener el carácter de Cristo. ¿Sí les mueve, hermano? ¿Conocer quién es usted en Cristo? ¿Saber quién está con usted? ¿Saber quién lo llamó? Y conocer quiénes éramos, no éramos nada. Olivo silvestre, dice. ¿Esto nos mueve, hermano? Esto te puede llevar a una verdadera madurez, al conocer quién somos en Cristo. Los varones que conté hace ratito de los pastores, a mí me entristeció mucho, porque yo dije, ¿cómo puede ser eso si tienen la palabra? ¿Y cómo pueden hacer eso de dejar e irse? Y llegué a una conclusión: no han conocido a Dios. Pero también me llevó a confrontarme también a mí y ver la actitud de Pablo. Pablo no está enseñando, hermanos, algo que él, es que yo deseo ir con los gentiles. No. Yo creo que anoté unas citas, no la vamos a ver por el tiempo, pero en Hechos 23:11 nos habla de que Dios le dice, lo anima a Pablo y le dice: ten ánimo, Pablo, porque así como hablaste de mí aquí en Jerusalén, vas a hacer lo mismo allá en Roma. Entonces no es un deseo de Pablo, quiero ir a Roma, sino que Dios le estaba diciendo, vas a ir también a Roma. Y Pablo fue. Pablo llegó a Roma. Eso lo podemos ver en Hechos al final, que Pablo llega a Roma. No llega como él deseaba llegar tal vez, pero llega prisionero. Pero ahí al último capítulo nos relata que él hablaba del reino de Dios y que noche y día llegaba la gente y él les hablaba la palabra de Dios. O sea, Pablo era su misión, era fiel a esa misión, como el verso que tomamos a principio, ¿no? Que él dice que le habla a los gentiles porque honra su ministerio. Él fue enviado a los gentiles, entonces yo estoy honrando mi ministerio, pero el tiempo que le dedica en enseñarle y poco a poco, y en el capítulo 15 le dice que es un atrevido. Dice en el capítulo 15, 16. En el 15, mas os he escrito, hermanos, en parte, con atrevimiento, como para hacerles recordar por la gracia de Dios que me es dada, para ser ministro de Cristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Este era el enfoque de Pablo: llevar a los hermanos a que fueran una ofrenda agradable.
santificada por el Espíritu Santo. Entonces, por eso vemos a Pablo constantemente enseñando esa palabra, ese evangelio, de una y de otra manera. Y diciéndonos quién somos nosotros como gentiles. No éramos nada, dice. Y ustedes ni siquiera hicieron algo para buscar a Dios. Él los buscó, Él los halló, Él los llamó, Él los eligió, Él los escogió, dice. Él los justificó. Entonces no hicimos nada. Entonces, hermanos, ahora nuestra misión, ¿qué sería? ¿Cómo debemos de vivir, verdad? Llegar hacia esa madurez. Esa madurez que Pablo nos está enseñando aquí. Parecernos al Hijo. Reflejar al Hijo. Al igual que Él lo está haciendo. Está siendo fiel a su ministerio. ¿Cuán fiel somos nosotros, hermanos? En el área que estemos. Si en recibir las personas, ¿cuán fiel somos? ¿Nos vivimos quejando? ¿Cómo somos? Preguntémonos. Porque también nos dio un ministerio a cada uno de nosotros, aunque no prediquemos. Nos dio un ministerio, quizás en casa. ¿Cómo somos nosotros, hermanos? Más adelante va a estar hablando Pablo, que somos un cuerpo. Y que todos esos servicios que se lleva a cabo en el templo, todos son esenciales para la obra de Cristo. Entonces, preguntémonos, ¿cómo soy yo? Porque dos enseñanzas podemos ver aquí. La misión de Pablo, cómo toma su papel Pablo. Y nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Llegar hacia la meta. Reflejar la imagen de Cristo. Pero solo lo podemos hacer, hermanos, cuando nosotros vamos a la palabra. De verdad que sí. Esos hombres que yo les comentaba al principio, ellos no conocían la palabra. Lo leían, pero no conocían. No tenían una relación con ese Dios. Nosotros, hermanos, tenemos relación con ese Dios. Entonces, demos evidencia de que somos sus hijos, escogidos, elegidos, predestinados. Somos adoptados. Estábamos en la mente de Dios con la finalidad de reflejar su imagen. Que esto nos mueva, hermanos, hacia la meta. Estas palabras que Pablo terminó en el capítulo 11 y va a seguir el 12 como una vida práctica, ¿no?, del cristiano. Oramos, hermanos. Bendito Dios glorioso, en esta hora te damos gracias, Señor, por esta palabra, Padre. Oro, Señor, mi Dios, que nos ayudes, Padre eterno, en las cosas que aún faltan por ser moldeadas. Pero oramos también, Padre, que tu Espíritu Santo esté ayudándonos para que cada día podamos reflejar la imagen del Hijo. Podamos ser verdaderamente hijos tuyos, Señor. Padre, que la gente que nos conozca pueda ver tu imagen, Señor, en nosotros, en nuestras actitudes, en nuestra forma de actuar. Padre, nos ponemos en tus manos y rogamos, Señor, que tú nos ayudes, porque nosotros también somos, Señor, esos vasos que también podemos llevar tu palabra. Y si no hablamos, aún con nuestro testimonio, Señor, podemos honrarte. Así te pido, Padre, que bendigas a cada uno de nuestros hermanos, que tú los estés llenando con tu presencia y que puedan ser guiados por ti. En el nombre de Jesús te agradecemos, bendito Señor. Muchas gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos.